La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El crecimiento lo da Dios. Vamos a aprender, hermanos, que no hay una iglesia perfecta. O sea, ni la iglesia católica, ni la ortodoxa, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los evangélicos. No hay una iglesia perfecta, así como se conoce, hermano. La iglesia perfecta, fíjense bien lo que dice Pablo, tenemos que enfocarnos, hermanos, no se dejen llevar o sea, déjenme darles una analogía. Una niña un día le preguntó a su mamá, mamá, ¿por qué le cortas las alas a las piernas al pavo cuando lo cocinas? O sea, aquí en Estados Unidos se usa el Thanksgiving, el Día de Gracias, hacer un pavo. Le dice, pues no sé, mi mamá sí lo hacía, pero resulta que ahí estaba su mamá, su abuelita y su bisabuela. Entonces le dice, pues a mi mamá sí lo hacía. Entonces fue y le preguntó a su abuelita, abuelita, ¿por qué tú hacías el pavo? ¿Por qué le quitabas las piernas, le cortabas las piernas al pavo? Dice, pues no sé, así lo hacía mi mamá. Entonces fue y le preguntó a la, a la bisabuela. Entonces le dice, abuelita, ¿por qué se las cortabas? Dice, yo no sé por qué se lo corta mi hija o mi nieta o mi bisnieta. Dice, en mis tiempos mi horno estaba muy chiquito, entonces no cabía con todo y piernas, entonces le tenía que cortar las piernas porque si no, no cabía en mi horno. Entonces, esto es típico, hermanos, en la iglesia. El hecho de que en la iglesia se siguen tradiciones, una tradición y la misma tradición, y luego viene a, otra, vamos a decir, hay un cambio, pero siguen haciendo las mismas cosas. Tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. La iglesia perfecta es la que es guiada por el Espíritu Santo, hermanos. En 1 Corintios 3, 6, 7 dice Pablo, yo planté, obviamente llevó el evangelio, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cómo nos da el crecimiento? Con su palabra, pero sobre todo, obviamente, con la llenura del Espíritu Santo. Entonces yo por eso les digo, hermanos, donde se lee la palabra de Dios, ahí está Dios. Ahora, fíjense bien, acuérdense que hay un libro de Apocalipsis y en el libro de Apocalipsis hay un mensaje a 7 iglesias. ¿Ok? O sea, a cada iglesia hay un mensaje diferente. A una iglesia le dice, arrepiéntete porque has dejado tu primer amor. A otra iglesia le dice, vas caminando bien, mantente así. De hecho, a una solamente le dijo, vas caminando bien, mantente así. A otra le dice, tú piensas que porque tienes dinero ya no tienes necesidad, arrepiéntete. No pongas la confianza en el dinero, ponla en mí. Entonces, si se fijan, ¿quién dice esto? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo. Entonces, si yo estoy en la iglesia católica, a mí el Señor me empezó a instruir siendo católico. Pero obviamente la doctrina no cabe dentro del catolicismo, dentro del catecismo. Entonces, pues yo digo, pues es que yo no puedo venir a pelear con mis hermanos católicos aquí.
Entonces el Señor me llevó a una iglesia evangélica. Pero resulta que también la doctrina, lo que el Espíritu Santo me decía a mí, no cabía ahí donde yo, o sea, no era acepto. Entonces me fui a otro lugar, lo mismo. Me fui a otro lugar, lo mismo. Entonces, ahora, el Señor me estaba enseñando a mí en lo personal. Al último, ¿a dónde debo de ir? Donde te diga el Espíritu Santo. No te vas a encontrar una iglesia perfecta. Yo no soy perfecto. Yo también me equivoco. Fíjese bien. A mí el Señor me da un mensaje. Ok. Entonces, el mensaje, el problema es, se puede decir, el reto es de que yo cuando doy el mensaje, lo tengo que explicar. Entonces, cuando lo explico, si nos vamos, por ejemplo, 10 años atrás, pues yo cometí errores porque yo no sabía esto, que el Señor esto me lo iba a enseñar 5 años después. Entonces, al último, si ustedes se fijan, pues hay que escuchar lo que escribió Pablo. Yo planté, por ejemplo, en mi mente, en mi corazón, ¿quién plantó? La Iglesia Católica, los sacerdotes Y no solamente los sacerdotes, por ejemplo, ahí una vecina de mi abuelita, por ejemplo, nos enseñó, vamos a decir, el catecismo. Dentro del catecismo, pues obviamente hay mucha palabra de Dios. Entonces, cuando me llevaban a misa, pues yo escuchaba la palabra de Dios ahí. Entonces, yo no recibí el Espíritu Santo cuando era niño y me bautizaron, no. El Espíritu Santo lo recibe el varón, el padre o la madre, o el esposo y la esposa. En esa unión, cuando tienen niños, los niños son bendecidos por la fe de los padres. Entonces, eventualmente, ese niño, cuando crece, ya el Espíritu Santo está ahí. ¿Por qué? Porque sus padres eran. De hecho, Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, ahí menciona a su mamá y a su abuelita, que eran creyentes. Entonces, el Espíritu Santo se recibe por escuchar el Evangelio, hermanos. Entonces, un niño cuando está chico, está protegido, está cubierto porque, por ejemplo, cuando vino el diluvio, Noé obedeció a Dios. ¿Y sus hijos? Bueno, el que obedeció fue Noé. Sus hijos simplemente siguieron a su padre. La salvación se la dio a toda su familia. A Lot, todos eran salvos. Pero, obviamente sabemos que la mujer de Lot desobedeció, se salió de la cobertura y por eso murió. Entonces, entiendan esto, hermanos. Si tú vas a la iglesia católica, se enseñan cosas que están mal. Pero si tú quieres hacer la voluntad de Dios, en la iglesia católica Dios te guía. Dios te guía. Porque es el Espíritu el que te habla a tu mente y eventualmente a tu corazón. Siendo católico. Siendo católico. Entonces, es típico que cuando una persona sale de la iglesia católica porque son idólatras, sin entender la verdadera idolatría, entonces empiezan, es como si criticaran a Pablo. O sea, Pablo predicó el Evangelio. Viene Apolos, vamos a decir el evangélico, y va a decir, no, 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 lo que enseñó Pablo, o sea, vamos a decir que era católico, está mal, ¿verdad? La salvación no es por obras, es por fe. Y sí es cierto. Y sí es cierto, pero ¿quién le enseña eso a Apolos? El Espíritu Santo. Ahora, si una persona no sigue a Jesús,
Diga lo que diga Pablo, diga lo que diga Apolos, diga lo que diga el profeta de Dios, el maestro del Señor, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Solamente el que quiere hacer la voluntad de Dios es el que eventualmente va a entender. Siempre les hablo de la parábola del sembrador. Escuchamos la palabra de Dios, recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a la par con lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? El sembrador salió a sembrar. La palabra de Dios cae en la mente de la persona y luego da fruto la persona. No, hermanos, no. Dice, estos son los que escuchan la palabra de Dios y no dan fruto. ¿Por qué? Porque pues apenas, o sea, es muy poco lo que ha recibido. Tiene el Espíritu, pero dice, estos son los que cayeron fuera del camino, o sea, no en el camino, o sea, no en el, entendiendo el Evangelio correctamente. Ah, estos viene Satanás y roba lo que fue plantado. Lo que cae entre piedras, estos son los que escuchan la palabra de Dios y precisamente porque todavía no entienden, como la Odisea, ahí cabe la Odisea. Tenían el Espíritu Santo, los de la Odisea, o qué, no fue el Espíritu Santo el que le, o sea, el que le, no fue el Espíritu el que le dijo a Juan, entonces le dice, arrepiéntete. El Espíritu Santo se recibe por, o sea, era iglesia, hermano. A la iglesia de la Odisea. ¿Cuál es la iglesia a la que se recibió el Evangelio? Ya eran iglesia. Dice, tú dices que no tengo necesidad. Arrepiéntete. Tenían el Espíritu Santo, pero cabe, ahí cabe o sea, bien lo que dice Jesús en relación a la parábola del sembrador. Estos son los que escuchan la palabra de Dios, pero cuando viene la persecución, no dan fruto. ¿Cuál es la persecución? Satanás le hace creer que en el dinero va a tener cobertura. Ahora, vámonos a la siguiente fase. Estos son los que caen entre espinos. Son los que escuchan la palabra de Dios, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios y por eso no dan fruto. Por eso no reciben, por eso no pueden dar fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, o sea, la tierra prometida. Entonces, de la única forma, hermanos, que podemos dar fruto, es lo que dice Jesús, es lo que dice Pablo, es lo que dice Pedro, es lo que dice el Antiguo Testamento. Ya está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces entiendan esto. ¿Quién es el que nos guía? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hay personas que están siendo engañadas? Porque no quieren seguir a Jesús. Es así de simple. Efesios 4:16. Vayan y lean el contexto. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, o sea, se aman, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, simbólicamente, crece con el crecimiento que da Dios. Por ejemplo, hermanos, ustedes que están escuchando aquí la palabra de Dios y en la medida de que yo voy trayendo la palabra de Dios y la voy explicando,
en conjunto con el Espíritu Santo en mí y el Espíritu Santo en ustedes, el Espíritu Santo te va a te está enseñando lo que tú necesitas escuchar. Si aquí hay 10 personas y escuchan lo mismo, cada persona recibe diferente, porque es el Espíritu Santo el que te hace llegar la palabra. No soy yo, no eres tú, es el Espíritu Santo en mí y el Espíritu Santo en ti. Ahí es donde nos conectamos a través del Espíritu Santo. Ahí está la coyuntura. ¿Ok? Entonces, síguense bien. ¿Por qué muchas personas son engañadas? Vamos al Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento. Entonces, entendiendo esto primero, primera de Juan 3, 23 y 24, antes de irnos al libro de Deuteronomio. Y estos son sus mandamientos, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, o sea, que Jesús es el Hijo de Dios, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El católico cree que Jesús es el Hijo de Dios, el mormón también, el evangélico también, el protestante, como dijeran los católicos, también. Entonces ya somos cristianos, ya creemos, ok, ¿y qué más? Son dos mandamientos, que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y el otro es, y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Amén. Si un evangélico no ama a su hermano católico, ahí tienen la prueba de que esta persona anda envanecida. Por igual, si un católico no ama a un no católico, vamos a decir a un protestante, ahí tienen la evidencia de que todavía no entiende la palabra de Dios, todavía no da fruto. ¿Por qué? Porque tiene su confianza en sus obras. O sea, no está amando. Cree que Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús dice, amen a su prójimo. Entonces, eso se lo predican a los católicos. A mí me lo predicaron. ¿Todos los católicos perdonan? ¿Aman? No, yo lo he visto. Yo lo he visto. Todos los evangélicos escuchan también, todos los protestantes también escuchan, ama a tu prójimo. Yo he visto a unos pastores que no aman a su prójimo. Entonces ahí tienen la evidencia. Fíjense, hay dos mandamientos. Estos son sus mandamientos. Que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que nos amemos unos a otros. Y el que guarda sus dos mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Entonces, una persona que no ama no está dando fruto, o sea, no está permaneciendo, no está conectado a Jesús. Jesús dijo, yo soy el árbol, mi padre es el labrador, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Ustedes dan fruto, pero conectados a mí. ¿Cómo nos conectamos a Jesús? Con sus dos mandamientos. ¿Tú crees que yo morí por ti? Sí. Ok, ama a tu prójimo. Tus pecados son perdonados. Ama a tu prójimo. Perdona a tu prójimo. No, Señor, pero es que ahí tienen la evidencia de que una persona se desliga de Jesús. Si no estamos conectados a Jesús, no podemos dar fruto, hermanos. No podemos. Entonces todo comienza con seguir a Jesús. Y en la parábola del sembrador. ¿Por qué una persona que quiere dinero en lugar de trabajar para Jesús no puede dar fruto? Porque Jesús quiere su corazón. Hijo mío, dame tu corazón para que veas mis caminos. Entonces, cuando esa persona le entrega su mente y su corazón a Jesús, ok, Señor, ahora,
A Jesús, a Dios no lo podemos engañar, hermanos. No lo podemos engañar. O sea, tiene que ser verdadero. Señor, ay, me resisto, pero en el fondo de mi corazón le entrego mi corazón. Lo que usted me diga, Señor, lo voy a hacer. Entonces, cuando tú le entregas tu mente, tu corazón al Señor, entonces vas a poder dar fruto. Entonces vas a poder dar fruto. Porque ya tu enfoque es, Señor, pero tengo que trabajar para pagar la casa o las cosas que le compré a mi esposa, a mis hijos. Tú olvídate de eso, hijo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás, yo me encargo de eso. Ok, Señor. Ahora, nuestra mente carnal no lo ve. O sea, ¿tú qué vas a saber cómo el Señor va? Cuando a mí el Señor me dijo, hijo, deja tu trabajo, yo voy a cuidar de ti. Cuando trabajaba como agente de real estate, yo voy a cuidar de ti. Está bien, Señor. Y el Señor me ha traído así, haz esto, no hagas esto, haz esto. Y el Señor ha cuidado de mí. Yo puedo decir, el Señor cumple sus promesas, hermanos. El Señor cumple. Entonces, yo no sabía que el Señor me iba a traer por aquí, por acá, por aquí, por allá. Entonces, ¿cómo va a cuidar de ti el Señor? Yo no sé, ni tú sabes, pero tú entrégale tu corazón. Y el Señor, o sea, y esas añadiduras, esas son añadiduras. Busca primero el rey. Hermano, yo ya soy cristiano, sí, pero sigue a Jesús. Trabaja por la comida, no por la que perece, sino por la que permanece. Entonces, ahora sí vamos a Deuteronomio, ¿ok? 28, del 1 al 14. Acontecerá. Ahora, esto es para el pueblo de Israel. Tengan en cuenta esto, ¿ok? Esto nadie lo cumplió, hermanos, nadie. El único que cumplió esto fue Jesús. Fue Jesús, ¿ok? Para que quede claro. Entonces, como Jesús fue el único que cumplió esto, y él, entonces si él es el heredero, ya una vez que creemos en Jesús y lo seguimos, entonces todas estas cosas le pertenecen a Jesús, pero también a nosotros. Que fíjense bien, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ahora ya podemos decir, si oyeres atentamente la voz de Jesús, porque Jesús es el que vino a enseñarnos literalmente en la carne cómo lo debemos de hacer. O sea, si tú oyes lo que te dice Jesús, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, o sea, crean en mí y ama a tu prójimo, ya quedó claro. Que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones para Jesús y para los que creen en él. Y te alcanzarán estas bendiciones. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. O sea, tradúzcanlo ustedes, ¿qué quiere decir esto? O sea, tu canasta, pues es lo que compras, lo que comes cada semana. Tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jesús, Jehová, Jesús, derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Yo ya les he explicado esto. En la carne, si viene una persona contra nosotros, ¿qué pasa con esas personas que pelean contra nosotros una y otra vez? El Señor les da tiempo de que se arrepientan, pero no se arrepienten.
Todas esas personas que pelean contra nosotros reciben 7 demonios. 7 demonios. Si roban por aquí, por allá, se vuelven unos ladrones, o sea, de lo peor. Si andan hablando mal de su prójimo, pueden inclusive quitarle la vida a alguien. Eso lo explica muy bien Jesús. Entonces, tengan cuidado de no pelear con personas, porque pudiera ser que el Señor te pudiera castigar y darte 7 demonios, y ahí cuando estés, ¡ay, Señor! El Señor te va a decir, apártate de mí, maldito. Entonces, al único que tenemos que tenerle miedo es a Jesús, hermanos. No a Satanás, a Jesús. A Jesús. Jesús, entonces si Jesús nos recibe con amor y nosotros no queremos amar, entonces Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Pero si estás ahí 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, 30 años como cristiano y no quieres amar, no quieres perdonar, entonces llega un tiempo donde se cierra el tiempo de la gracia y tienes que pagar hasta el último centavo, así como lo explicó Jesús. Yo te perdoné 10,000 talentos, todos tus pecados, y tú no quisiste perdonar a aquella persona que te ofendió, de la forma que haya sido. Yo te perdoné más, y tú no quisiste perdonar a aquel. Entréguenlo a Satanás, y Satanás sabe de dónde coger. Satanás sabe lo que más le duele. Entonces, mejor vamos por las bendiciones de Jesús. Te enviará bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, el Espíritu Santo. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Ya sabemos que Jesús es el camino. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Déjenme hacer una pausa aquí. ¿Cuál es el país que Jesús escogió? El pueblo de Israel. Por su desobediencia y por amor a los gentiles, a Dios desapareció la nación de Israel. 2000 años después, el Señor levanta una vez más a la nación de Israel. ¿Cuál ha sido la nación más bendecida en todo el mundo en el siglo XX y lo que va del XXI? Estados Unidos, donde yo vivo. Bendecida, ¿por qué? Porque es la nación que ha llevado el evangelio a todas las naciones. ¿Cuál fue la nación que usó Dios antes de Estados Unidos para llevar el evangelio? La que llevaba, vamos a decir la verdad, Inglaterra. Entonces, yo quería hablar aquí del monopolio de la religión. En el catolicismo se puede decir que se monopolizó el cristianismo. Entonces, si ustedes se fijan, ahí donde llegó el catolicismo, vamos a decir desde México hasta Argentina, nunca ha tenido, por lo menos que podamos ver materialmente, la bendición de Dios en comparación con Estados Unidos. Esto está cambiando. Esto está cambiando. A mí el Señor me dijo, México va a ser una nación muy rica. Entonces yo entiendo eso, muy rica. O sea, el catolicismo sobreabundó desde México hasta Argentina. O sea, ya la Iglesia Católica sembró, plantó. Ahora hay que regar. ¿Quién es el que riega? La Iglesia Evangélica.
pero no debemos de despreciar a los católicos. Ahora, algunos católicos nos van a amar, porque el amor de Dios está en ellos. Algunos católicos nos van a despreciar. Algunos evangélicos a mí me aman, pero otros me desprecian precisamente por cómo hablo de mis hermanos católicos que aman al Señor. Ahora entiendo que ellos no entiendan eso, porque en todo caso, pues aquí es donde entra el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿puede un cristiano despreciar a otro cristiano? Pues sí, que Caín no mató a Abel, era su hermano, pero al que Dios bendijo fue a Abel, no a Caín. Pero acuérdense, hay una maldición para el que trate mal a Caín. Hay una maldición. Ya está escrito desde el libro de Génesis. Si alguien trata mal a Caín, se las verá conmigo. 70 veces 7 va a ser castigado. Entonces tenemos que amar, hermanos, no hay de otra. ¿Ok? A los que nos aman y a los que nos maldicen. ¿Ok? Entonces, en México, esto es para algunos de mis hermanos que estén en Centroamérica y andan pensando venir a Estados Unidos. El lugar, hagan lo que el Espíritu Santo les diga, pero el lugar más próspero para una persona latina va a ser México. De hecho, mucha anglosajones y afroamericanos están yendo a México. México va a ser una nación muy próspera como Estados Unidos. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. El dólar cada vez más va a ir perdiendo su valor, eso ya lo sabemos. En esta generación, en esta generación. ¿Por qué? Porque Dios está limpiando la iglesia aquí en Estados Unidos, hermanos. Entonces, la iglesia evangélica va a ir prosperando más en México y en todo Centro y Sudamérica. Entonces, para los que tienen pensado, o para los hermanos de Centroamérica y Sudamérica que ya están en México, quédense en México, les va a ir bien ahí. A menos de que el Espíritu Santo les diga otra cosa. Acuérdense, busca primero, ahora si están en Guatemala, El Salvador y tú estás oyendo esto, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Dios puede cuidar de ti donde estés. Donde estés. Pero bueno, si el Señor te dice vete a México, o sea, tú te quieres venir para acá, pero dices, no, es que Estados Unidos, allá está el sueño. No, no. Ahorita el sueño está en México, hermanos. Y tengan en cuenta algo. ah, en México no tienen que estudiar inglés, porque en México se habla español. Entonces, hablando español para llegar y adaptarte a la cultura aquí de anglosajona, o sea, de hablar inglés, te cuesta. Mucha gente tiene 40, 50 años aquí y nunca aprendieron inglés. Entonces, es otra cultura, hermanos. Tengan en cuenta. Entonces, quédense en México. Quédense en México. Trabajen en México. Pero sobre todo, díganle al Señor, hable Señor que su siervo escucha. Hagan esa oración de Samuel. Obviamente, cuando yo digo siervo, tú sírvele con tu mente y tu corazón. Señor, yo le quiero servir con mi mente y mi corazón. Hable, Señor, pero debe de ser honesto, hermanos. Debe de ser honesto, debe de ser. Entonces, tú busca a Jesús, habla con Él y Él te va a llevar. Entonces, tengan en cuenta esto. Tengan en cuenta esto. El peso mexicano va a ir subiendo de valor. ¿Por qué? Ahorita ya podemos ver por qué, ¿verdad? Porque está llegando mucho dinero que estaba invertido en China. China no va a prosperar, hermanos. China va en decadencia. ¿Por qué? Porque tratan mal a mis hermanos cristianos. Sean católicos, sean ortodoxos, sean evangélicos, los han tratado mal. Entonces China no va a prosperar ya más, hermanos.
Se están engañando los que piensan que China. Sí, por un periodo de tiempo el Señor les ha dado y por un periodo de tiempo están, pero ya tienen problemas. ¿Por qué? Porque tienen que tratar bien a mis hermanos y hermanas cristianas. Para que a una nación le vaya bien, tienen que tratar a mis hermanos cristianos, sobre todo, muy bien. Quieren que oremos por la nación de Haití. Yo les he dicho, oremos por esta nación que ha despreciado a Cristo ya por siglos, hermanos, por siglos. Por eso les va mal. Entonces, vamos a orar por el pueblo de Haití, por el pueblo haitiano. Acaban de matar a una pareja de cristianos jóvenes, americanos. Vamos a orar por ellos para que el Señor tenga piedad y misericordia y, y obre en ellos. Que Jesús mismo vaya y toque los corazones de las personas para que se conviertan a Él, para que le vaya bien a la nación de Haití. Lo único que tiene que hacer esa nación es tratar muy bien a mis hermanos cristianos, sean católicos, sean evangélicos, sean luteranos, sean a mis hermanos cristianos. Entonces, dice el Señor, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Que el Señor no le ha dado abundantemente. ¿Quiénes son las personas más ricas en la carne? El pueblo de Israel. Son las más ricas. Pero eso es figura de la tierra prometida. Aquí los bienes son los dones espirituales, hermano. Y sobre todo lo que el Señor quiere darnos es el fruto del Espíritu. Una vez más, Gálatas 5, 22 y 23. Gozo, paz. Tú puedes tener dinero, pero no te puedes gozar. Tú puedes tener dinero y no tener paz. ¿Qué es los bienes más importantes? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, amor. Te hará abundar en bienes, en el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. El país espiritualmente es a través del Espíritu Santo, el Edén, o sea, todo esto que les acabo de hablar. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, lo mismo, el cielo para enviar la lluvia, ya sabemos que este es el Espíritu Santo, a tu tierra en su tiempo, o sea, cuando lo necesitas. Cuando eres pobre, eres rico, así como dice Pablo. O sea, por ejemplo, Pablo tenía una necesidad. Señor, Satanás manda un mensajero y me abofetea. Señor, quítalo de mí. Y el Señor le dice, Pablito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué dice Pablo? Me voy a gozar cuando Satanás me agarre a cachetadas, me gozo en el Señor. Entonces ahí donde soy débil, eventualmente el amor de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, del Padre, viene y te saca y te da paz, te da gozo. Por ejemplo, caí en la droga. Ese es un mensaje de Satanás que abofeteó al que usó la droga, cayó. Entonces, Señor, quítalo de mí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el que usa la droga? Gózate, porque Satanás te está atacando con las drogas para caer. Entonces reconoce, Señor, reconozco que ando buscando las drogas, pero me voy a gozar en usted. O sea, Satanás me está atacando porque yo lo amo a usted, Señor, porque yo lo sigo a usted. Gracias, Señor. Entonces, gózate en Jesús, gózate en la cruz, en el amor de Dios. Entonces viene Jesús
y pelea tu batalla y te quita ese demonio de la droga. Cuando menos, ahora, él viene cuando menos lo esperas. Puede ser ese día, puede ser a los 2 días, puede ser a los 2 meses, pero tienes que estar despierto en el Señor. Gracias, gracias Señor, mire, me fío a través de marihuana, Señor, me atacó Satanás, pero yo me gozo, Señor. ¿Por qué Él está haciendo eso en mí? Porque yo lo sigo a usted, Señor. Yo soy un marihuano, soy un esto, soy el otro, usted lo sabe, Señor, pero usted es mi esperanza. Entonces tú te aferras a Jesús, tú te aferras a Jesús, y aquí aplica lo que sea, miedos, temores, lo que sea, esclavitud de lo que sea, de lo que sea. Viene Jesús con el chicote y órale, a volar de aquí. Este corazón, esta mente es mía. Solamente cuando pasa, entonces lo vas a entender, hermano, hermanita. Entonces, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Quién es el país que más presta? Estados Unidos. Ahorita ya está decayendo porque la iglesia ha decaído. En la medida que la iglesia regrese, va a seguir siendo bendecida. Y aún la gente que no es cristiana, el Señor materialmente bendice la tierra, aunque la verdadera tierra es nuestro corazón. Pero un ateo que trata bien a un cristiano, le va bien, le va bien. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Honra a Cristo y ama a tu prójimo. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Los dioses ajenos es, no, pues yo me voy a poner a trabajar para comprarle a mi vieja lo que ella quiere. Eso es idolatría, hermano. Esa es la verdadera idolatría, amar este mundo. Entonces, si tú amas más a tu esposa, o sea, tú prefieres trabajar para darle a tu esposa y tus hijos, entonces dice Jesús, no eres digno de mí, me tienes que servir a mí, antes que a tu esposa y a tus hijos. Entonces tú dile a Jesús, Señor, yo le quiero servir. Tú le sirves a Jesús y tu esposa y tus hijos reciben las bendiciones. Pueden ser pobres materialmente, pero van a ser felices. Entonces, vamos a lo que hizo Jesús. Lucas 4 del 1 al 30. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Entonces ya después de la tentación, volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, o sea, no era la primera vez. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, o sea, Isaías 61, donde estaba profetizado, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Tengan en cuenta esto, hermano. Ya para los que conocen el testimonio de Cristo Jesús, tengan en cuenta esto, lo que Jesús hizo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús no va a sanar
a una persona que no tiene el corazón quebrantado. Si no lo tiene quebrantado, no necesita a Jesús, por lo menos en este aspecto. Es a los quebrantados. A pregonar libertad a los cautivos o a los encarcelados. ¿Cuántas veces fue Jesús a la cárcel? Los encarcelados por Satanás, hermano. Entiendan eso. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes eran los oprimidos? De los que se aprovechaban los escribas y fariseos. Los fariseos y los escribas pensaban que el Mesías iba a venir a destruir el imperio romano para darles libertad a ellos. No, hermanos, nuestra lucha es contra Satanás. ¿Quiénes eran los que tenían oprimidos al pueblo de Israel? Olvídate de los romanos. Eran los religiosos, hermano. Eran los religiosos. Los escribas y fariseos oprimían al pueblo de Dios. A los adúlteros los mataban. Los mataban. A los ciegos los despreciaban. Los despreciaban. O sea, los tenían oprimidos. No los dejaban ni siquiera ir a entrar a veces al templo, porque decían que eran malditos. Por ejemplo, Jesús sana a una persona que estaba enferma de nacimiento. Entonces le dice, levanta tu camilla y vete. Entonces lo vieron los fariseos. Hey, ¿tú por qué andas así? Dice, pues uno me dijo. ¿Quién fue el que te dijo? Y no sabía dónde estaba Jesús. Entonces después se lo encuentra. Entonces, como no podían creer, porque era una persona que había estado ahí afuera por muchos años, mandaron traer a sus padres. Entonces los mismos padres rechazaron a su hijo cuando le preguntaron los fariseos. Entonces le dice, ¿ustedes quieren creer? Ay, nosotros no creemos. Tú que eres un maldito de nacimiento, ahí lo dice. O sea, cuando una mujer que sangraba era maldita. Un ciego era maldito. Un pobre era maldito. ¿Por qué? Porque nunca entendieron Deuteronomio 28, hermano. Nunca lo entendieron. Pablo lo dice. Nunca lo entendieron. Entonces, Jesús vino a dar libertad a los cautivos de Satanás, a los ciegos, en la carne físicamente, pero sobre todo espiritualmente. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor o el día agradable del Señor. Ahora, fíjense que aquí paró. No dijo, no habló de la ira de Dios. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Fíjense, básicamente Cristo viene y les dice lo que ya estaba escrito. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿qué este no es el hijo de José? Él les dijo, fíjense, acuérdense, aquí están los que los tenían oprimidos. Aquí está la ira de Dios. Sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra.
Vamos a decir, yo soy profeta, me han aceptado en mi... No, no. Ah, sí, yo te conozco, pues. Esto siempre va a ser así, hermano. Entonces no se sorprendan que su familia, sus amigos, la gente que los conozca, cuando el Señor les da un trabajo que hacer, pues a los primeros que les quieres compartir es a tu familia, a tus amigos. Entonces, que no les venga de sorpresa, que no les crean. Esto es así. Le pasó a Jesús. ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros? Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. O sea, aquí les estaba dando duro. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna viuda del pueblo de Israel fue enviado Elías, sino a la mujer, a la viuda, en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Todavía no era su tiempo. Ahora vamos a la profecía. A, a proclamar el Espíritu, o sea, es lo mismo, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión o de Jerusalén se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Analicen, mediten esto, hermanos, vayan y medítenlo detenidamente. ¿Cómo pasó esto? Viene una mujer triste porque lloró, viuda, porque murió su hijo. ¿Cómo no iba a llorar su hijo? Entonces viene Jesús y le dice, no llores, no llores. ¿Y qué hizo Jesús? Le dio vida. Imagínate lo contenta que se puso esa viudita, esa señora. Esto todavía es así, hermanos. Si tu hijo anda en las drogas, si tu hijo anda en el mundo, si tu hijo no te habla, tu hija, si están esclavizados por Satanás, tú aférrate a Jesús. Olvídate de tu trabajo, de cómo vas a pagar eso. Enfócate en Jesús. Y Él va a hacer esto. Es promesa de Dios, es promesa de Él. Pero tienes que estar despierto, despierta. Ahora es en el tiempo de Dios, no en el tuyo. Entonces, si tu esperanza ya está en Él y tú tienes confianza de que van a estar bien, bueno, haz bien. Ya el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Entonces, ¿qué va a pasar? Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y ustedes serán llamados sacerdotes de Jehová. Pedro era sacerdote de Jehová.
Pablo fue sacerdote de Jehová. Todos sus apóstoles. Yo soy un sacerdote de Jehová. Entiendo la palabra de Dios. Ahora, no todos son sacerdotes. Los que no son sacerdotes, ¿qué son? Reyes. Hay reyes y sacerdotes. Entonces, si tú eres un rey o una reina, pues no quieras hacer el trabajo del sacerdote, así como lo hizo Saúl, quiso hacerlo Saúl. El sacerdote era Samuel. Entonces él era el rey y quiso ser sacerdote y Dios lo castigó. Entonces, si el Señor te llama a ser rey, sé rey. Si el Señor te llama a ser sacerdote, sé sacerdote. Haz lo que el Espíritu Santo te diga y no andes de metiche en la obra de otras personas. Y ustedes serán llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios serán llamados. Comerán las riquezas de las naciones. ¿Cuáles son las riquezas de las naciones? Las almas de las naciones. Y con su gloria serán sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, los alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. ¿Se fijan? El gozo del Espíritu Santo, el gozo del Padre. Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia en el Evangelio y amando a mi prójimo. Como a novio me atavió a Jesús y como a novia adornada con sus joyas. Nosotros somos la novia. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Esto lo hizo Jesús y lo sigue haciendo Jesús. Hará brotar justicia. ¿Cómo hace brotar justicia? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. La justicia de Dios está en llevar las buenas nuevas de salvación. Ahí está la justicia de Dios. Ahora, cuando amamos a nuestro prójimo, también estamos haciendo justicia. Son las dos formas de hacer justicia: es reconocer que somos pecadores y que Cristo pagó por nuestras deudas. Ahí está la justicia. Ya Él lo pagó, le pertenecemos. ¿Cómo seguimos haciendo justicia? Predicando el Evangelio y amando a nuestro prójimo. Entonces, yo termino con Primera de Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos. Si tú no guardas los mandamientos, el Señor no va a sanar a tus hijos. Tienes que guardar los mandamientos, tienes que honrar a Cristo, reconocer que eres pecador o pecadora y que en Cristo son limpiados tus Mi hijo, yo ya me voy. pecados,
Entonces, para que el Señor, esta es justicia, para que el Señor sane a tus hijos, tienes que amar a tu prójimo. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. No es difícil reconocerse pecador, no es difícil saber que Jesús pagó nuestra deuda. Ahí están los primeros 4 mandamientos. Si lo creemos, ahí están los primeros 4. Los siguientes 6 es: ama a tu prójimo, perdona al que te ofendió y bendice al que te maldice. La paz de Cristo esté con ustedes.